Bueno, arrancamos con este análisis. Hoy vamos a desmontar el mito de un hombre cuyo apellido literalmente se ha convertido en sinónimo de ser frío, calculador o directamente despiadado. Sí, hablamos de alguien maquiavélico. Pero a ver, ¿y si dejamos de lado esa leyenda negra de la cultura popular por un momento? Vamos a ir a las fuentes, a los textos históricos, para ver quién fue realmente Nicolás Maquiavelo. Y para entender esta paradoja, nada mejor que empezar con las palabras de su gran amigo Francesco Guicciardini. Básicamente, nos dice que Maquiavelo era considerado un auténtico bicho raro por sus propios compañeros. En pleno Renacimiento, salirse del molde y de la opinión común era jugarse el cuello, francamente. Pero él iba a la suya. Tenía una mente tan libre que podía analizar la política sin que la moral tradicional le nublara la vista. Un verdadero excéntrico que exploraba caminos que nadie más se atrevía a pisar. Y aquí tenemos el rostro humano detrás del genio en este famosísimo retrato de Santi di Tito. Y hay que ponerse en situación. A pesar de que sus antepasados fueron gente importante, su familia había caído en una relativa pobreza. Su padre estaba endeudado y marginado políticamente, así que ni de broma podían permitirse mandarle a la universidad para estudiar leyes como era lo habitual. En vez de eso, se formó devorando la modesta biblioteca de su padre, empapándose de historia romana con autores como Tito Livio. Pasamos a la parte 1. El inesperado secretario florentino. Y vaya si fue inesperado. En 1498, Florencia era un caos absoluto. Acababan de ejecutar al radical fraile Savonarola, y de repente, en medio de todo ese vacío institucional, un joven de apenas 29 años, sin ningún tipo de pedigrí familiar, consigue que lo elijan secretario de la Segunda Cancillería y de la Comisión de los 10. Una locura, vamos. Curiosamente, no pertenecer a las élites fue su mayor ventaja. Le vieron como un funcionario inofensivo, neutral y muy currante en una ciudad que pendía de un hilo. Parte 2. Lecciones y encuentros diplomáticos. Como emisario diplomático, a Maquiavelo le tocó salir y ver cómo funcionaba el mundo real. Y tomó buena nota. En Francia aprendió a las malas que los grandes reinos solo respetan la fuerza bruta. Los tratados son papel mojado si no hay un ejército detrás. En Alemania y Suiza descubrió la enorme fortaleza que tienen las ciudades unidas e independientes. Pero sin duda, la joya de la corona fueron sus encuentros con César Borgia. Borgia le dejó fascinado. Le mostró una cara de liderazgo absolutamente despiadada, sí, pero increíblemente efectiva. De hecho, el punto clave ocurre en el invierno de 1502. Maquiavelo estuvo allí cuando César Borgia tendió una trampa maestra a sus lugartenientes rebeldes en Senigallia. Los invitó a una supuesta reconciliación y, sin dudarlo un segundo, los apresó y ejecutó. Cero remordimientos. Ver aquello en directo le voló la cabeza a Maquiavelo. Entendió que la supervivencia de un Estado exige a veces actuar con una rapidez y una contundencia bestiales, dejando la moral a un lado. Lo que nos lleva a la parte 3. Las armas de la República. Con todo lo aprendido, Maquiavelo le planteó a los líderes de Florencia un cambio de juego total. Llevaban años dilapidando fortunas en soldados mercenarios. ¿Y cuál era el resultado? La ruina económica y desastres militares. Porque los mercenarios luchan por dinero, y si la cosa se pone fea, salen corriendo. Maquiavelo argumentó a muerte que había que volver al modelo de la antigua Roma. Armar a los propios ciudadanos, gente leal y patriota, con un motivo real para luchar y proteger sus hogares. Y no se quedó en la teoría, ¿eh? Se ensució las manos creando la Ordinanza, esta nueva milicia. Se fue a caballo por la zona de Mugello para reclutar campesinos él mismo. Redactó las leyes en 1506 e incluso nombró a los capitanes. Levantó de la nada un ejército de 5.000 infantes. Logró que sus ideas políticas se transformaran en algo tangible, en poder real para el Estado. Pero claro, entonces llegamos a la parte 4. Prisión, tortura y la caída. Aquí es donde la historia se vuelve de lo más irónica y triste. Porque, a ver, ¿cómo es posible que el arquitecto militar de la ciudad, un patriota incansable, lo perdiera absolutamente todo de un día para otro y acabara cargado de cadenas? Pues la caída fue estrepitosa. En 1512, las tropas españolas aniquilaron a la milicia florentina y saquearon la ciudad de Prato. El pánico fue total, la república colapsó y la poderosa familia Medici recuperó el control. A Maquiavelo lo fulminaron del cargo inmediatamente. Pero la cosa empeoró en 1513. Su nombre apareció en un papel de unos conspiradores contra los Medici. Lo arrestaron, lo arrojaron a un calabozo y lo torturaron brutalmente acusándolo de traidor. Una caída absoluta al abismo. Llegando así a la parte 5, escribiendo desde el abismo. Exiliado en su pequeña propiedad en el campo, arruinado y aislado, le escribe esta carta desgarradora a su amigo Francesco Vettori. Literalmente le ruega que interceda por él ante los Medici para conseguir un trabajo, diciendo que aceptaría lo que fuera, incluso, y cito, arrastrar una piedra. Es durísimo.
Es el grito de una de las mentes políticas más brillantes de la historia, encerrado en una aldea, desesperado por ser útil de nuevo. Y para rematar este análisis nos queda una reflexión clave. Viendo toda su historia, su esfuerzo y esa caída tan bestial, ¿de verdad podemos seguir pensando que su gran obra, El Príncipe, es solo un manual frío para tiranos sanguinarios? O más bien, bueno, es el currículum desesperado de un hombre arruinado que solo quería recuperar su trabajo en la política. La vida de Maquiavelo nos muestra que la realidad siempre es mucho más compleja y humana que el mito. Y hasta aquí este recorrido por su fascinante historia.